México-Puebla, ¿qué está pasando en este tramo carretero? Mire, así asaltan a mano armada en una de las autopistas más inseguras, más peligrosas del país. Y no estamos hablando solamente de los tramos, las curvas, también la inseguridad, que está a la orden del día. Vea nada más. Ocho de la noche con 37 minutos. Es la carretera México-Puebla, a la altura de San Marcos, Huitzoco, en Chalco, Estado de México. 4 jóvenes viajaban en una camioneta el pasado 10 de octubre. De pronto, una piedra se cruzó en medio del camino. El conductor no pudo esquivarla. El impacto dañó una llanta. Tuvieron que orillarse y llamar al seguro. 72500. 11 minutos después, intentaron asaltarlos. Abarca mi póliza de... Espera, tranquilo, no, espera. Tranquilo. Un sujeto golpeó la ventana del conductor e intentó abrir la puerta. Entre el miedo y la confusión, el joven arrancó el vehículo y el asaltante disparó. El conductor sintió que estaba herido. La mujer sentada en el asiento del copiloto tomó el volante mientras pedía ayuda por teléfono. ¡Necesito una ambulancia! ¡Me acaban de asaltar! ¡Por favor! Siguieron hasta llegar a una zona de negocios, donde se bajaron a auxiliar a su compañero. Por fortuna, la bala no lo hirió. Se quedó entre su ropa y solo le provocó una quemadura menor. Para Imagen, Paola Delgado. Y sabemos que esto sucede constantemente, al menos del 2021 para acá, más o menos, ha habido un registro bastante importante de asaltos en esa zona y bajo el mismo modus operandi. El llamado que hacen los transportistas, dicen, es aguas, ven una piedra, una roca en carretera y ni modo, pasen y sigan, no se detengan para nada porque ahí están estos delincuentes, estas ratas. Y la inseguridad en vías del Estado de México tampoco para, déjeme comentarle. Continúan los robos y extorsiones al transporte público de Tizayuca, en Hidalgo, que atraviesa la entidad mexiquense para llegar aquí a la Ciudad de México. Autoridades señalaron que falta mucho por hacer porque aún existe falta de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno para atender la inseguridad que azota a diario a choferes y pasajeros de estas rutas. Hemos sabido que algunos eventos siguen suscitándose sobre la autopista México-Pachuca. Es un esfuerzo de muchos actores. Y también comprendemos que en ocasiones algunas de las fuerzas federales necesitan trasladarse de un punto a otro para atender emergencias y no siempre se logra estar en el estado óptimo de fuerza. No, pues bueno, ¿no? Ya están reconociendo después de cuánto tiempo que suceden este tipo de casos, lamentables verdaderamente, pero ahora, ¿cuáles son las cartas? ¿Cuáles son las acciones, no? A tomar, a realizar. Pues ahí queda la información. Vamos a otras noticias. Le cuento, Jesús Ociel Baena se convirtió en una figura verdaderamente representativa para la comunidad LGBT+. Él en TikTok encontró un espacio para crear conciencia sobre derechos electorales, políticos y sociales de todos. Porque esto claramente fue un discurso de discriminación hacia mi persona y la que denuncie. Y la que juzgue. El proceso electoral todos los días y horas son hábiles. ¿Todos los días? Ciudadana, en casi todos los medios de impugnación tienes 4 días para impugnar. ¿4 días? Así como lo oyes, hermano. Los medios de impugnación se presentan ante la autoridad responsable. ¿No ante el tribunal? Que ante la responsable sabe. Y por último, recuerda que en materia electoral no se requieren copias de traslado. Y por favor sin grapas para no batallar en el escaneo. Y la que litigue. Lamentablemente, le platico, Baena Saucedo fue encontrado muerto esta mañana en su casa de Aguascalientes. Él nació en Saltillo, Coahuila, era abogado de profesión, contaba con un doctorado en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango. Siempre defendió los derechos de los integrantes de la comunidad LGBT+, el lenguaje inclusivo y el reconocimiento de las diversidades. Apenas el año pasado se convirtió en la primera persona no binaria en ser nombrada magistrada en México y América Latina.
latina. También fue la primera persona en el país en recibir un pasaporte y una credencial de elector con identidad de género no binaria. Así lo celebraba apenas hace unos meses. Vean nada más. La credencial de elector para votar con fotografía se convierte en este instrumento para identificarnos, y que la autoridad mexicana nos reconozca a las personas no binarias es un paso fundamental y trascendental para visibilizarnos. La muerte del magistrado fue confirmada desde la mañanera en Sonora, en Ciudad Obregón. Esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, acerca del caso. Se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente. Ya están las autoridades de Aguascalientes en primer lugar. Y el INE ya se pronunció por este caso, Le platico, muchísimas autoridades se han pronunciado, integrantes también de la comunidad LGBT+, por supuesto. Más adelante vamos a ir hasta Aguascalientes con detalles de la conferencia que ofrecieron las autoridades y que hace unos minutos la estábamos observando apenas. Pero bueno, el INE, como le decía, ya se pronunció por este caso y lamentó el fallecimiento del magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes y afirmó que toda la comunidad del instituto reconoce las contribuciones de Baena Saucedo en favor de la democracia y la inclusión. Y mire, desde Oaxaca le cuento, las intrépidas buscadoras del peligro, organización de la diversidad sexual que fue fundada hace 49 años ya en Juchitán, alzaron la voz, levantaron la voz para exigir justicia por este presunto transfeminicidio del magistrado. Señalaron que a diario crece el temor en la comunidad, por lo que llamaron a las autoridades a luchar contra los casos de machismo en el país. Las auténticas intrépidas buscadoras del peligro alzamos la voz también para parar esta ola de odio y de muerte, como el día de hoy de Jesús, el magistrado que fue asesinado. Nos estamos enterando por los medios, entonces exigimos justicia. Durante su vida el magistrado tuvo que lidiar con muchísimas situaciones, adversidades desde su casa, que no fuera aceptado por su familia, luchar por los derechos de la comunidad, seguirse preparando, tener un puesto de trabajo, los puestos que alcanzó a tener, que llegó a tener, ser una persona de éxito y precisamente eso, luchar para que más integrantes de la comunidad estuvieran en esos cargos. Incluso hace unos pocos días pedía, ¿no?, a la gente de la comunidad, integrantes de la comunidad, que se animaran a pedir un trabajo ahí en el INE. Bueno, la verdad es que enfrentó muchísimas adversidades y qué pena este desenlace. Más adelante vamos a tener detalles de qué fue lo que sucedió en torno a este asesinato. Y también más adelante, en cuanto le saldrá el chistecito al conductor que terminó sobre la fuente de la Diana Cazadora, ahorita le cuento. Mientras tanto, recuerde que estamos en redes sociales, y si usted tiene mayor acceso a lo mejor a Facebook, pues busque nuestro perfil Imagen Noticias por la tarde. Es la invitación que le hago para que le dé me gusta y podamos interactuar también a través de esta red. Ahí puede comentar la información que aquí le vamos presentando, porque la vamos subiendo minuto a minuto. Ahí estamos presentes con ustedes. Y hace casi 4 años ya, el feminicidio de la pequeña Fátima causó conmoción en todo el país. ¿Recuerda usted este caso? Él había dicho que quería un regalito que para que fuera su novia para siempre, ¿no? Y yo me espanté, dice, y fui y se la traje, y la violó. Enseguida bajé y los encaré y fue cuando ellos lo reconocieron, y ya que arriba me confesaron todo lo que había pasado. Mario sujeta a la niña y que le da los cinturones a Giovanna y que ella la aprieta del cuello, pero que ella no tenía la fuerza y que cuando la dejó la niña todavía se movía, y que entonces Mario la terminó de estrangular. Entonces yo lo agarré así y le dije, no, tienes que responder por tu delito. Ya pasaron casi 4 años de esta lamentable y triste historia
Y así de lenta es la justicia. Usted lo sabe, ¿no? Cómo es la justicia aquí en México, pero tiene que llegar hoy. Después de 3 años y 8 meses, le cuento que por fin se tiene previsto el inicio del juicio oral contra los presuntos feminicidas Gladys Giovanna y Mario Alberto, quienes están acusados de secuestrar y asesinar a esta menor de 7 años. Familiares de Fátima, por supuesto, que exigen la pena máxima para los detenidos y memoria digna para la niña, cuyo cuerpo fue encontrado en la alcaldía Tláhuac 4 días después de su desaparición. Tú nos tienes información del inicio de este juicio y no es el único caso sobre el que hay información, noticias. Iván Mejía, me enlazo contigo. Buenas tardes. Cristal, ¿cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Hoy, a más de 3 años y 8 meses del feminicidio de la niña Fátima, se tiene previsto el inicio del juicio en contra de los presuntos responsables. Antes del comienzo de la audiencia, platicamos con la tía de la víctima y esto fue lo que nos dijo. Tanto Mario intenta responsabilizar a Giovanna como Giovanna intenta responsabilizar a Mario. Es un juego muy estratégico entre ellos, de echarse la bolita entre todos estos agresores que se conocían, que sabían qué era lo que estaban haciendo y pues decir, yo no fui, fue alguien más. Cristal, también comentarte que hoy estaba programada una audiencia de una agresión sexual que sufrió una joven abogada. Su nombre es Amarande y esta es su historia. El 16 de diciembre de 2016, Amarande fue agredida sexualmente en un hotel de la Ciudad de México. Había acudido a una comida a la que me habían invitado de un despacho. Yo estaba alrededor de las 2 de la tarde sentada platicando con una amiga del despacho. Decidimos que íbamos a partir y en eso se me aproximó Gabriel y Javier y pues nos dieron de tomar unos tragos. Yo a los pocos minutos me sentí muy mareada, me sentí muy mal, perdí el conocimiento. Amarande recuerda la agresión de ambos, pero después precisa que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en una habitación sola y sin sus pertenencias. Sus agresores eran abogados de un despacho y ella era pasante. Amarande guardó silencio por miedo, pero en 2021 se enteró que uno de sus agresores representaría a una víctima de violación. Fue cuando me di cuenta de que mi silencio estaba ocasionando más daños. Estaba ocasionando que violentadores sexuales ahora defiendan a esas mujeres y se hagan pasar por aliados, ¿no? Cuando realmente no lo son. El proceso de su denuncia también fue otro calvario. Sin embargo, su abogado logró que el expediente fuera judicializado por el delito de violación equiparada. Hoy Amarande, maestra de la Universidad Panamericana, hace un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que se haga justicia. Que vinculen a procedimiento a Gabriel y a Javier porque son unos violadores, porque hicieron daño, porque seguramente van a seguir haciendo daño si no se les pone un alto. Entonces yo nada más les pido a los jueces que se conduzcan con verdad y con justicia. La audiencia fue diferida ya que no se presentó la defensa del imputado. Además, el abogado de la víctima nos comentó que solicitarán el cambio del juez y este es el motivo. El juez de control que la tuvo a su cargo fue el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que pues nos preocupa que sea él el abogado que tenga dicha carpeta, ya que es un juez conocido por sus actos de misoginia, por tratar con desprecio y discriminación a las víctimas, principalmente aquellas de violencia sexual. Cristal, estaremos pendientes a la resolución del caso de Amarande y también al resultado de la audiencia por el caso del feminicidio de la niña Fátima. Regresamos al estudio. Te agradezco, Iván, por el reporte de estas situaciones muy tristes, desgarradoras historias que tenemos que vivir las mujeres, lamentablemente en nuestro México. La justicia, cuánto tiempo y no llega para la pequeña Fátima, para sus familiares y ahora con este otro caso que le presentamos. Pero bueno, vamos a regresar al caso del fallecimiento del magistrado Osiel Baena. ¿Qué avances tienen ustedes sobre su muerte? Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Secretario, me enlazo con usted. Muy buenas tardes. Gracias, Cristal. Buenas tardes y un saludo a tu auditorio. Saludo igual, y nos podría decir qué avances se tienen sobre este asesinato. Sí, Cristal, bueno, yo creo que es importante referirte que nosotros como Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibimos el reporte del hallazgo de estas dos personas
sin vida, tanto del magistrado Jesús Ociel Baena como de su pareja sentimental. Estas personas son encontradas por la persona que les prestaba o ayudaba al servicio de la casa. Y comentarte, yo personalmente acudí al lugar junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, de acuerdo al lugar de los hechos y todo lo que se lleva avanzado hasta este momento. Todo presuntamente se trata de hechos de emoción violenta o emoción sentimental, que fue lo que les causaron la muerte de estas dos personas. Por supuesto, esto sin esperar que termine la investigación, pero de acuerdo a los indicios periciales que se encontraron en el lugar, sobre todo hojas de afeitar, que son consideradas armas cortapunzantes. También reiterar, Cristal, que en la casa no se encontró que se haya causado daños en los accesos de la vivienda, o sea, que han sido violadas las cerraduras, alguna ventana. Hasta este momento también es importante saber que ya revisamos cámaras de biovigilancia en este coto o fraccionamiento que es donde tenía su residencia o su casa Jesús Ociel. Se identifica que no hay ninguna persona ajena que pudiese ingresar al lugar. Ellos, la pareja, llegaron en la madrugada ahí a su casa, y de ahí en toda la revisión previa y posterior que se ha venido haciendo con el personal técnico, tanto de la Secretaría de Salud Pública del Estado como de la Fiscalía, no se encontró algún indicio de alguna persona que pudiese haber perpetrado o haber llegado al lugar. También, por supuesto, uno de los indicios importantes que hasta el momento se tiene es que se encontró en las manos del magistrado una hoja de rasurar o de afeitar, que es esta arma punzocortante o cortapunzante, así como otras navajas ahí al interior del domicilio. Y esto hasta este momento, que creo que es importante que lo sepa tu auditorio, que lo sepan los medios, hasta el momento todo presuntamente son de hechos de emoción sentimental que les pudo haber causado la muerte, pero tendremos que esperar a que Fiscalía siga llevando a cabo las investigaciones, pero todo presumiblemente nos conlleva, de acuerdo a lo que hemos evidenciado, lo que Fiscalía ya ha trabajado en el lugar y procesado el lugar hasta este momento, es que no tenemos indicios de algún homicidio doloso causado por alguna tercera persona o persona ajena a las dos personas que se hallaron sin vida lamentablemente ahí en el hogar del magistrado de Ociel. Se había hablado en un principio por la mañana, cuando recién se supo esta noticia, de uso de arma de fuego, entonces eso se descartó, secretario, y ahora nos enteramos, entonces solamente había navajas para rasurar, que es lo que veía en la mano del magistrado. Aparentemente también la otra persona tenía estas navajas. Sí, mira, yo creo que es importante, sobre todo cuando uno está en el lugar de los hechos y se trabaja este esquema de manera coordinada con la Fiscalía, pues nos conllevó precisamente, primero, identificar que la persona que llega a hacer el aseo temprano y es la que hace esta noticia, encuentra el domicilio cerrado. Ella abre con una llave que ella con la que tiene que ingresar al domicilio. Ella refiere que el domicilio estaba plenamente cerrado, sin alguna alteración. También nosotros no identificamos alguna huella hemática fuera del domicilio, que también es un dato importante. Por supuesto, no hay ningún rastro, ninguna evidencia hasta este momento. Ya se realizó por parte de servicios policiales alguna huella balística o algún castillo, algún indicio balístico. Eso está totalmente descartado, Cristal. Creo que es importante que tus seguidores lo sepan, que se informe objetivamente y que de acuerdo a estas características, a lo que se ve en el lugar, pues lamentablemente presuntamente son hechos de emoción sentimental, ¿no? Y sobre todo también hacer de conocimiento de nuestros televidentes, secretario, que no por tratarse de un asunto sentimental se va a dar carpetazo a esta investigación, se va a continuar investigando y trabajando, me imagino, con perspectiva de género la investigación. Por supuesto, Cristal, lo que comentas es sumamente importante. De hecho, la Fiscalía conlleva un protocolo en relación a este tipo de investigaciones, sobre todo cuando son
de la comunidad LGBTIQ+. Se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía este protocolo. Como tú bien dices, eso no conlleva a que pues con ese esquema ahí se quede. Al contrario, nos ha pedido la gobernadora Tere Jiménez que precisamente que haya una coadyuvancia, una coordinación, como lo tuvimos desde el primer minuto que nos enteramos de este tema, que hemos venido trabajando en la mano, y bueno, pues eso tengan por seguro que ya de manera oficial la Fiscalía informará, pero sí es importante que tus seguidores, tu auditorio, sí se descarte lo que habías comentado hace rato, que a lo mejor había sido un homicidio doloso por alguna tercera persona, y sobre todo si hubiese habido con un arma de fuego. Eso totalmente, te lo puedo reiterar, Cristal, está prácticamente descartado. Con lo que tenemos hasta este momento, se presume que fue un tema de emoción sentimental, pero se seguirá la investigación, y eso siempre ha demostrado el estado de Aguascalientes, que hoy por día es uno de los estados con mayor percepción de seguridad. Somos el primer lugar en menos homicidios dolosos, o de los estados donde menos homicidios dolosos se cometen, así como somos el primer lugar en que tenemos menos secuestros y sobre todo feminicidios, que es un tema también sumamente importante. Claro. Entonces, Secretario, seguiremos trabajando para la seguridad. Si nos permite, le vamos a estar dando lata, molestando para saber de los avances de la investigación, y le agradecemos tomar la comunicación esta tarde. No, estamos a su orden, Cristal, y un saludo a tu auditorio. Saludos, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está lo que se sabe hasta el momento, y por supuesto que vamos a insistir para conocer más a detalle qué fue lo que sucedió en esa vivienda. Mire, ya se cumplen 3 semanas ya casi de que Otis cambiara por completo la vida de Acapulco y de los acapulqueños. Pese a las adversidades, hay muchas historias de resiliencia. Vamos a conocer la de Gala. Ella, como todas y todos los acapulqueños, buscan la manera de salir adelante. Vea cómo quiere ella reconstruir su vida y su negocio. En Acapulco, nadie esperaba un huracán con vientos de 330 kilómetros por hora. Nadie sabía que Otis iba a sacar lo peor y lo mejor del ser humano en la Costa Grande de Guerrero. Yo vivo en Colosio, en zona Diamante, y como todos sabemos, la zona Diamante fue arrasada por el huracán. Entonces me inundé, todos acá en esta zona nos inundamos, y aún así afectados, yo creo que la motivación nos llena para ir a trabajar. A sus 27 años, Gala es administradora del restaurante Mocambo en Playa Bonfil, egresada de una universidad particular. Jamás cruzó por su cabeza que tendría que vestir ropa donada. Nunca se imaginó que un huracán terminaría con su ropa, su patrimonio, en 3 horas. Pues yo creo que nos enseña a todos a ser humildes, a entender que lo material es simplemente material, que está, pero lo más valioso que tenemos es nuestra vida. Gala no ha tenido tiempo de llorar. No ha tenido tiempo de sacar el miedo de ver inundada su casa, de ver el restaurante que administra deshecho por los vientos huracanados. No ha tenido tiempo porque es momento de trabajar y salir adelante por su familia y por las 35 familias que trabajan para ella. Estás luchando por sobrevivir, porque los primeros días fueron difíciles para todos. Y sí fue feo, y sí me considero afortunada, y yo creo que los vecinos, cuando los vi después del huracán, los vi con unas ganas de abrazarlos y dar ese gusto de que estuvieran bien. Hoy Gala se ha echado sobre los hombros la responsabilidad de reconstruir el restaurante donde trabaja para tener una buena temporada de turistas en diciembre, porque asegura que no es tiempo de llorar. Más adelante se llorará, pero de felicidad al alcanzar sus metas. Con imágenes de Carlos Vázquez, Raúl Flores Martínez, Imagen. Como esa, tantas historias. Pero mire, mientras tanto, le cuento que el IMSS informó que un paciente de 82 años ya fue dado de alta luego de que su salud se complicara tras el paso de Otis. Especialistas de cardiología del Centro Médico Siglo XXI tuvieron que colocarle un marcapasos por una afectación al corazón que le produjo una frecuencia cardíaca de 25 latidos por minuto. El estado de salud del hombre se deterioró luego de que se desmayara y perdiera la conciencia el día precisamente del impacto del huracán.
Tenemos que hacer una pausa comercial. Mire, parece chiste, pero es anécdota, ¿eh? Seguramente usted ya vio este accidente que ocurrió en plena Avenida Reforma, ahí en la Diana Cazadora, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo nos preguntábamos, ¿no? El sujeto se fue al torito, iba alcoholizado, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles serán las sanciones que tendrá el responsable? ¿Será que puede ir a la cárcel? Aquí le tenemos los detalles. Una camioneta estacionada en la Diana Cazadora, una mujer en el hospital y un hombre detenido acusado de lesiones y daño. Este fue el resultado de un accidente que ocurrió en Avenida Reforma de la Ciudad de México la madrugada del sábado 11 de noviembre. Todo ocurrió alrededor de las 2:40 de la mañana. Un hombre identificado como Jesús, de 29 años, chocó contra la glorieta de la Fuente Monumental, ocasionando que la camioneta subiera por la base y quedara incrustada en la orilla de la fuente. El informe de las autoridades precisa que Jesús perdió el control del auto y al ir a exceso de velocidad ocasionó el accidente en el que su novia Jacqueline, de 25 años, terminó lesionada y en el hospital. Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y paramédicos voluntarios atendieron la emergencia y con una grúa tipo pluma bajaron la camioneta, que solo sufrió daños en la parte delantera. La mañana de este lunes aún se aprecian los daños a la estructura de la fuente ocasionados por este choque. Ante este tipo de situaciones, la Ley de Cultura Cívica contempla multas de hasta 20 veces la unidad de medida. Este año es un aproximado de hasta 2,074 pesos. Para casos como el de la Diana, será el INAH quien determine el daño y se aplicarán sanciones estipuladas en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas. Esta impone de 3 a 10 años en prisión y una multa hasta por el valor del daño. Sin embargo, contempla reducciones si el acto no fue intencional. Para Imagen, Ana Francis González. Así las cosas con este accidente. Y mire, se impactaron con el tren. Vean nada más cómo quedó esta patrulla luego de ser embestida en San Pedro Garza García, esto es en Nuevo León. Aparentemente los oficiales intentaron ganarle el paso al tren. 2 elementos, un hombre y una mujer, resultaron con lesiones leves, por lo que no fueron trasladados al hospital. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes de este tipo? Y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Intentarle ganar el paso al tren. Y mire, se mueve el mapa político del país, le cuento. Samuel García ya se registró, por fin lo hizo ya oficialmente, ¿no? Es precandidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. Se registró apenas este domingo, estuvo acompañado por su esposa, Mariana Rodríguez. Quien no va por Movimiento Ciudadano es Marcelo Ebrard. Él dijo, me quedo en Morena, anunció que se mantendrá en el partido donde seguirá trabajando, eso sí, sin descartar una nueva aspiración presidencial para 2030, ya veremos, ¿no? Mientras, le cuento, Claudia Sheinbaum, quien venció precisamente al ex canciller en el proceso interno, celebró su decisión de quedarse en Morena y resaltó que por encima de todo hay que imponer los principios. Mientras tanto, el viernes nos quedamos a medias aquí con el anuncio de los candidatos de Morena a las 9 gubernaturas que se renuevan el próximo año. La que más generaba expectativa, claro, era la Ciudad de México. Le cuento que de los 5 aspirantes, Clara Brugada fue la elegida. En la encuesta no ganó, estuvo 14 puntos debajo de Omar García Harfuch y el partido se apegó a la paridad de género ordenada por el INE, por eso es que se la dieron a Clara Brugada. El resto de los elegidos, aquí están. Eduardo Ramírez va por Chiapas. Para Guanajuato, Alma Alcaraz se impuso al ex procurador federal del consumidor. En el caso de Jalisco, no irá el papá del Checo Pérez, tremendo berrinche que hizo. Si lo vio en sus redes sociales, si lo vio, pues sí se puso mal, ¿no? Porque no va Claudia Delgadillo. En Morelos, Margarita González ya es la coordinadora de defensa de la 4T. En Puebla, la disputa entre primos la ganó Alejandro Armenta frente a Ignacio Mier. En Tabasco, la entidad natal del presidente, la competirán con Javier May. En el caso de Veracruz se cumplió la expectativa y será Rocío Nale, y en Yucatán fue Joaquín Díaz Mena, quien ya hasta recibió su constancia. Y el PAN, le cuento que eligió a Santiago Taboada como el precandidato por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Militantes del partido cerraron filas con el alcalde con licencia de Benito Juárez luego de que Margarita Zavala, Lía Limón y Kenia López se bajaran de la contienda. Pero ojo, porque el PRI aseguró que aún no existe un perfil definitivo que represente al Frente Amplio en la capital. O sea, el PAN dice sí estamos con Taboada, pero el PRI como que se deslinda un poco, ¿no? Vamos a esperar a ver qué sucede con ese tema. Y mientras se oficializan estas candidaturas, ¿cómo están los servicios en la Ciudad de México?
tome sus precauciones, debido al cierre de la línea 1 del metro, la demanda del transporte alterno se va a duplicar de 100,000 a 200,000 usuarios, esto según la CEMOVI. El recorrido del tramo de Observatorio a Isabel la Católica podría ser más tardado, así que el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz, pidió a los usuarios programar con tiempo sus recorridos. Recomiendan salir unos 30 minutos antes, si no es que más, ¿no? Porque la semana pasada, recuerde que hablábamos de este tema y decían los usuarios que hasta 1 hora estaban tardando, entonces imagínense así la situación. Y miren, otra información, le platico que la Cruz Roja Mexicana ha entregado ya casi 2,500 toneladas de ayuda humanitaria a los damnificados en Guerrero. También agradeció a los voluntarios y voluntarias que están realizando la entrega de ayuda humanitaria, pues han servido 1,600 comidas calientes y realizado más de 6,000 atenciones médicas. Recuerde que puede seguir donando a la Cruz Roja a través de su página de internet o a la cuenta que está apareciendo en pantalla constantemente. Guerrero, recuerde también esto, Guerrero nos sigue necesitando. Banco Multiva presenta. Y mire, mientras la recuperación empieza a llegar poco a poco a Guerrero, le comento que este lunes el Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudó operaciones comerciales. Sin embargo, solamente para vuelos nacionales. Hay que recordar que durante 17 días este aeropuerto funcionó únicamente como puente humanitario. Banco Multiva presentó. Y en la ráfaga de hoy, los japoneses llevan 700 años produciendo madera sin talar árboles. En el siglo XIV nació la técnica daisubi, muy similar a la que se usa con los bonsáis. Es usada para producir brotes rectos y sin ramas encima del tronco principal. Esto les permite obtener madera prácticamente perfecta para la construcción, ya que es podada sin necesidad de talar el árbol. Sin duda, una práctica muy sostenible y respetuosa para el medio ambiente. Y antes de despedirme, tu lealtad ahora te da beneficios exclusivos con Real Loyalty, el nuevo programa de lealtad de Camino Real Hoteles. Tus puntos ahora son loyalties y te darán acceso a beneficios como noches adicionales, alimentos, bebidas y habitaciones con mejores vistas. Mientras más te hospedes en hoteles Quinta Real, Camino Real y Real Inn, ganas más loyalties. Afíliate en realloyalty.com o en caminoreal.com y comienza a disfrutar de beneficios exclusivos que solo Real Loyalty tiene para ti. Cristal, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Adri. Pablo Carrillo, voy contigo. ¿Quiénes buscarán los últimos 2 boletos de la liguilla? Cuéntanos, por favor. Me da gusto saludarte, Cris. Amigos, está definida la parte final del torneo Apertura con los famosos play-in. Será San Luis ante León. El que gane se medirá a Monterrey. En cuartos de final. El perdedor tendrá una segunda oportunidad en una llave donde enfrentará al ganador de Santos y Mazatlán para definir al rival del América. Pumas ante Chivas y Tigres ante Puebla son las llaves seguras de los cuartos de final. Me da mucho gusto saludarles. Gran semana para todos. Igualmente, muchísimas gracias, querido Pablo. Gracias, Cristal. Y este domingo, les cuento, terminó la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. El tema central ahí fue el de la libertad de expresión en Latinoamérica. Vea lo siguiente. En sus conclusiones, se señala un recrudecimiento en las dictaduras y regímenes autoritarios, además de la presencia del crimen organizado, que sumado a la debilidad económica, se convirtieron en los factores que más afectaron los valores de libertad y a estar bien informados en el continente. La CIP ubicó a Nicaragua, Cuba y Venezuela como los países con mayor riesgo para un periodismo libre por la persecución a quienes lo ejercen. Otros 7, el grupo en restricción, Perú, México, Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina y Brasil, que sufren un incremento del crimen organizado, la delincuencia común y el narcotráfico. Los especialistas consideraron que las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental para seguir ejerciendo el periodismo libre con buenos contenidos, pero siempre bajo un marco legal. Al término de la sesión, Michael Greenspan cedió la estafeta de la presidencia de la CIP al mexicano Roberto Roch rumbo a la 80 Asamblea General que se realizará en Córdoba, Argentina, en octubre de 2024.
Ahora acompáñeme a ver qué tal se pondrá la información de primera mano. Mi querida Aris, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Mami Aris. Felicidades por tu cobertura. Muchas gracias, qué linda. Ay, qué imágenes tan trágicas. Pues mira, yéndonos más lejos, de primera mano estamos en exclusiva, desde Sao Paulo, Brasil, donde RBD volvió a hacer historia. Yanaí reveló, es cierto que con esta gira, esto dicen, oficialmente ella se despide de los escenarios. La respuesta en punto de las 4 de la tarde. A ver, en la primera mano. ¿no nos adelantas nada? Sí, ¿no? El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Entonces, yo estoy con todo mi corazón, con toda mi alma puesta en este proyecto RBD for Life y saben perfectamente bien que siempre ha sido así y que... Dije que poquito. Poquito, una probadita. Pero con el éxito que tienen, la verdad es que... Qué decisión tan difícil, ¿no? No, bueno, pues con más ganas de esperarlos aquí en México. Sí, eso está sí. bueno. Muchísimas gracias, Te quiero, mi Aris. Yo también te quiero. Hace un momento le informé que iniciaría el juicio contra los feminicidas de la pequeña Fátima, este caso tan triste que conmocionó a México entero. Pues no comenzó, ¿qué cree? La audiencia fue diferida y reprogramada para el próximo año. La justicia en este, como en muchos otros casos, si hablamos de la mayoría, ¿no? Tendrán que esperar aquí en México. Pero bueno, se realizará el 29 de enero de 2024. No se presentó la defensa de Giovanna N., que es la mujer acusada de secuestrar y participar en el asesinato de la niña hace casi 4 años y por eso es que no pudo iniciar este juicio. Pero bueno, en Jalisco fue asesinado el subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Manuel Flores. Él fue atacado a balazos en una cafetería. Esto sucedió hoy, lunes. Según reportes, sujetos que iban en una motocicleta abrieron fuego y huyeron de la escena. La Fiscalía del Estado ya está investigando este homicidio. Con esto llegamos al final del espacio informativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por iniciar la semana bien informados. Recuerde que mañana tenemos una cita, lleguemos puntuales. 1:55 de la tarde, aquí le esperamos en el 3.1 de Imagen Televisión. Buen provecho.